Cordial saludo para todos y fuerte abrazo a la distancia para las personas que nos ven desde sus casas. Qué bueno esta alabanza, me hace acordar el tiempo que estuve en Uruguay. Las alabanzas allá siempre son de pie. En ningún momento nos sentamos. En cualquier iglesia que íbamos siempre era de pie las alabanzas. El hermano nos hablaba al final de que no importa la circunstancia, lo que estemos pasando, lo importante es que estamos aquí delante del Señor, viniendo a alabar y a glorificar. El mensaje de esta noche lo he titulado Luchando por el gozo. ¿Y por qué luchando por el gozo? Porque pienso que el creyente, mientras viva, la vida del cristiano tiene que ser una constante lucha, continua lucha, porque su gozo permanezca siempre dentro de su corazón, para que su gozo no se pierda. Y no es felicidad, como muchas personas lo piensan, porque la felicidad es algo muy diferente. La felicidad es algo muy diferente, es algo pasajero. Preparando este mensaje, pensaba cómo el ser humano siempre ha andado en busca de la felicidad. ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo hago para ser feliz? Muchos buscan la felicidad en lugares equivocados, lo buscan en las riquezas, en las posesiones, en la fama, en cumplir siempre sus anhelos, sus sueños. Pero saben que cuando muchas veces llegan a esa meta que ellos se han cumplido, ven que realmente esa no es la felicidad. Y nunca van a tapar ese hueco tan grande, ese vacío que solamente Jesús puede llenar. Porque en el mundo no hay sino tristezas y angustias y soledad cuando no tenemos a Cristo. Y porque el ser humano siempre es insatisfecho por naturaleza. Somos inconformes, nunca estamos contentos, no tenemos contentamiento. Por eso hablaba la diferencia de la felicidad, que es algo pasajero, algo momentáneo, mientras que el gozo es algo permanente, el gozo es eterno. Y el gozo solamente lo puede experimentar el que ha nacido de nuevo, la persona que está en Cristo, el creyente, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo, eso nos dice Gálatas 5:22 cuando nos habla, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, hace parte de estos frutos que nos da el Espíritu Santo. También la palabra de Dios nos dice en Romanos 14:17 que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. Pero en ocasiones pienso que el creyente no lucha por su gozo. No lucha por este gozo que el Señor nos ha dado, por este fruto que el Espíritu Santo nos da. En ocasiones también pienso que hay personas que aún como creyentes no han experimentado este gozo del Señor. Son personas, como decía el hermano Bairo muchos años, nos decía siempre que habían cristianos con cara de vaca, porque siempre son con una cara triste, aburrida. Y déjenme decirle que yo en muchas ocasiones he escuchado decir que los cristianos somos aburridos y que llevamos una vida muy triste. Y eso es lo que reflejamos al mundo. No estamos mostrando el gozo del Señor a las demás personas. Una persona de afuera no va a querer venir a los pies de Cristo cuando ve a un cristiano deprimido, triste, aburrido, cuando ven una vida de tristeza. Mientras que tu gozo puede atraer a las demás personas a los pies de Cristo. Así que en esta noche quiero que veamos algunas causas de las cuales nosotros no nos perdemos el gozo. Algunas de las causas por las cuales podemos perder el gozo o no hemos experimentado el gozo del Señor. La primera causa que yo encontré fue la ansiedad y el estrés. La ansiedad y el estrés son sinónimos, son depresores del gozo. La ansiedad y el estrés, cuando una persona vive demasiado estresada, con ansiedad, son síntomas de depresión y esto nos roba el gozo.
Síntomas de depresión es una palabra que tal vez para muchos suene bastante fuerte, porque van a pensar, muchos me dirían, no, pero ¿cómo así que depresión? El cristiano no se puede deprimir. Pues sí, hermanos, el cristiano se puede deprimir. El cristiano puede entrar en una profunda tristeza, pero no permanecer allí, sino luchar para salir adelante, combatiendo eso para que el gozo del Señor salga a flote. La depresión la conocemos ahora porque siempre la ciencia va evolucionando, pero anteriormente las personas que de pronto tienen la edad, que somos un poquito más viejitos, conocemos la palabra melancolía. Ahora, años atrás se conocía como melancolía, hoy en día se conoce como depresión. Pero realmente, ¿qué significa la depresión o la melancolía? Significa una profunda tristeza. El ser humano, la persona se sumerge en una inmensa y profunda tristeza. ¿Cuáles son las causas de esta melancolía o esta tristeza? ¿Cuáles son los resultados? Lo que da es decaimiento anímico, trastorno del sueño. Hay personas que pierden el deseo de dormir, de tanto pensar, tantas preocupaciones en su cabeza, casi no duermen, casi no duermen. Escuchaba una vez una persona que le decía a otro, oiga, ¿usted cómo hace para dormir con tanto problema, con tanta deuda? Y él le decía, yo siempre duermo como un bebé. Pero, uy, ¿cómo así? ¿Duerme como un bebé? Dice, sí, me despierto cada 2 horas llorando. Y es porque eso es lo que hace el bebé no duerme ni deja dormir. Y eso es lo que hace las preocupaciones, lo que hace la ansiedad, el estrés en tu vida. No duermes. Cada momento te despiertas pensando en qué va a hacer mañana, qué voy a hacer con este problema, qué voy a hacer con mis problemas matrimoniales, con mis problemas monetarios. Esa es la melancolía, profunda tristeza. También habla de una pérdida de interés por todo. La persona ya no quiere salir, ya no quiere que lo vean, ya no quiere que lo visiten, ya no quiere que lo llamen. La persona ya no quiere ir a trabajar, ya la persona no quiere ir a la iglesia. La persona ya perdió el apetito, no quiere comer aún, no se quiere bañar. Entonces, cuando hay personas que tengan estos síntomas, son síntomas de melancolía, de profunda tristeza. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio. O sea que este es el remedio para nosotros luchar con esa profunda tristeza, es venciéndola por medio del corazón alegre. Cuando tú tienes un corazón gozoso, un corazón alegre, esa es la medicina para salir de la tristeza. Pero sigue diciendo el versículo, mas el espíritu triste seca los huesos. Un espíritu triste, hermanos, te va carcomiendo cada día por dentro. Un espíritu triste seca los huesos, te va llenando de amargura, de tristeza. Leía un libro de John Piper que se llama Cuando no disipamos las tinieblas. Cuando no disipamos las tinieblas, decía el autor del libro que muchos cristianos se sumergen en la oscuridad de las tinieblas y no luchan por salir de ellas. No luchan de esa. El cristiano no lucha por combatir esa tristeza, esas tinieblas que no nos dejan ver la luz de Cristo. También veían un devocional el 1 de enero, un devocional de niños, donde encontraba una niña con melancolía y triste porque llevaba varios días que llovía y no podía ver el sol. Su abuela con gran amor le explicaba y le decía a la niña, le decía, lo que pasa es que el sol no se ha ido, sino que las nubes negras y la lluvia lo ocultan. Y así pasa con Dios. Cuando nosotros estamos sumergidos en esa tristeza, en esa melancolía, no vemos la luz de Cristo. Dios está allí, pero las tinieblas no nos lo dejan ver, porque estamos allí sumergidos en esa tristeza. Así pasa con eso, cuando no disipamos las tinieblas, cuando no las esparcimos, cuando no las quitamos para que la luz de Dios, la luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones. Alguna vez una persona me decía una frase donde dice que mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Es cuestión de esperar en el Señor y la oscuridad se irá y el amanecer vendrá pronto. Muchas veces podemos pensar que nos puede pasar a nosotros simplemente,
Pero yo haciendo el estudio sobre esto encontraba muchas personas, pastores, misioneros, evangelistas, muchos predicadores aún muy conocidos que sufrieron de tristeza, melancolía, depresión. Pues vi personas como Martín Lutero, Charles Spurgeon y también el escritor del Progreso del Peregrino, John Bunyan o Juan Bunyan, como lo quieran llamar, El Progreso del Peregrino, un libro que fue en su época el más vendido y el más leído después de la Biblia. Este hombre duró 12 años en la cárcel debido a que se negó a predicar a Cristo. Por amor a Cristo le decían a él que si se negaba a predicar a Cristo, lo iban a liberar y él no quiso. Él duró los 12 años encarcelado. Pero el motivo de sus depresiones en la cárcel era porque él tenía una hija que había nacido ciega y ella le imploraba, le suplicaba que estuviera con ella, pero él prefirió el amor de Cristo y rechazar a su hija. Y dice que noche tras noche lloraba en llanto, dormía en llanto al pensar que su hijita lo necesitaba. Y él un día logró salir de la cárcel y reunirse con su familia, pero venció esto por el amor de Cristo. Y si hablamos bíblicamente hablamos de personajes, de hombres de Dios. Encontramos dos mujeres. La primera que yo encontré fue Ana, la mamá del profeta Samuel. Dice que ella sufría porque Penina, la otra mujer de su esposo, la atormentaba en todo momento porque ella no podía tener hijos. Y dice que la entristecía tanto y la hacía enojar que ella no comía. Ana lloraba y no comía, dice, con amargura de alma, ella oraba a Jehová y lloró abundantemente, aún delante del sacerdote Elí. Ella confesaba que su alma estaba atribulada en espíritu, que eso significa congojada, triste, deprimida, porque no podía tener hijos. Otra persona que encontramos es Noemí. Noemí, una mujer que era moabita, no pertenecía al pueblo. Moisés había dado la orden de que ningún moabita estuviera en la congregación. Noemí había perdido a su esposo y luego después perdió a sus dos hijos. Tuvo que regresar nuevamente a su país. Y cuando regresó a su país, dijo, no quiero que me llamen más Noemí, que significa placentera, sino que me llamen Mara, que quiere decir amarga. Amarga, porque yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Son síntomas de mucha tristeza en personajes aún, de personajes bíblicos. Otra persona que encontramos es Sansón. En Jueces 16:16 nos dice que aconteció que presionándolo ella, está hablando de Dalila. Dalila a todo momento presionaba a Sansón para que le dijera cuál era su secreto de su fuerza. Y dice que ella aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. A mortal angustia, esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Dejamos que nuestra alma llegue y se sumerja en una mortal angustia. Elías, el mayor de los profetas, el profeta Elías, aquel que detuvo la lluvia durante 3 años y medio, aquel que hizo descender fuego de los cielos, aquel que fue llevado por Dios en carros de fuego, aquel que venció 450 profetas de Baal y después de destruirlos, los mató a filo de espada. Este hombre, después de eso, Jezabel lo amenazó de muerte. Y dice la palabra de Dios que él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y sentado bajo un enebro, pidió morirse y dijo, bástate ya, Señor, toma mi vida. Esos también son síntomas de una persona depresiva. Siempre cuando una persona está en melancolía, en tristeza, siempre quiere entregar su vida. Prefiere más bien que el Señor se lo lleve. Señor, llévame, Señor. Ya no quiero vivir más, ya no quiero luchar más con esta vida. Ahora años un hermano me decía estas palabras, dice, ay, ¿cuándo será que el Señor va a venir? Ojalá venga pronto, a ver si acabamos con estas deudas. Y muchas personas prefieren que el Señor se los lleve, que luchar para salir de esa profunda tristeza. El último personaje que encontramos es el rey David. En el Salmo 6:6 nos dice que
Dice la palabra de Dios, me he consumido, dice el rey David, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Todo esto lo sentía el rey David, pero el rey David muchas de estas cosas que sentía era causa de su pecado. Y esa es una de las causas también de la melancolía, de la tristeza. El pecado no confesado. Cuando tenemos pecados en nuestras vidas que no son confesados, esto nos roba el gozo, y esto es lo que le pasaba a David. Su gozo se había perdido a causa del pecado que había tenido con Betsabé, haber adulterado, y no solamente haber adulterado, sino que también mató a Urías Eteo para ocultar su pecado. Por eso después de esto, él escribe el Salmo 51, cuando dice allí, devuélveme el gozo de la salvación, devuélveme ese gozo que he perdido por causa de mi pecado. Más adelante en el 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Otras de las circunstancias que nos puede llevar a las tristezas o a la angustia, a la melancolía, son las circunstancias angustiosas, como problemas matrimoniales, problemas con nuestras esposas, problemas con un hijo descarriado, un hijo en las drogas, una hija, problemas en el hogar, problemas matrimoniales, problemas económicos, que los problemas económicos son los más causantes de crisis en las personas, de entristecerse, de la depresión, de la melancolía. También vemos cuando encontramos en diversas pruebas. Pero ¿qué nos dice el libro de Santiago 1:2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿cómo vamos a estar gozosos en pruebas? ¿Cómo nos vamos a gozar en tribulaciones cuando hemos tenido un luto, cuando hemos tenido problemas económicos, cuando tenemos cualquier aflicción? ¿Cómo nos vamos a gozar? Pareciera que fuera increíble, pero sí, hermanos. Se puede haber gozo, sí puede haber gozo en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de las pruebas. Y conozco hermanos que me ha tocado verlos gozosos después de pasar calamidades. Yo les mandaba un audio de una hermana en Uruguay, una hermana muy querida por nosotros porque nos tendió la mano cuando fuimos a Uruguay. Fue casi como una segunda madre para mí. 6 meses después de venirnos de Uruguay, su hija, que sufría de depresiones, al parecer tuvo una sobredosis de medicamento y perdió su vida. Esa hermana, 3 días antes, 4 días antes, su esposo ha muerto de COVID. Y yo la llamaba a consolarla, y el consolado fui yo. Esa hermana me hablaba y me decía, hermano Pedro, no le puedo describir con mis palabras lo que siento, pero el solo Señor lo sabe. Tal vez la gente me juzgue o no me entienda, pero la paz que yo siento, el gozo que yo siento en mi Señor, nadie me lo puede robar. No se imagina, yo tengo una paz y una tranquilidad, y yo sé que mi hija y mi esposo partieron para donde el Señor, y yo un día me veré nuevamente con ellos. ¿Hay gozo? Sí hay gozo en medio de la tribulación, en medio de las angustias, hermano. Sí hay gozo cuando verdaderamente no entristecemos, no contristamos el Espíritu Santo, cuando no lo apagamos. El fruto del gozo tiene que estar siempre dentro de nuestro corazón. El creyente siempre tiene que poner por encima cualquier circunstancia que esté pasando en ese momento a su alrededor. El gozo, la paz del Señor tiene que sobreabundar sobre todo. Otras de las cosas que pueden producir la tristeza y la melancolía son ataques del diablo. Recuerden que Jesús nos dijo que el diablo era homicida desde el principio, que él era ladrón y mentiroso, padre de mentiras. El diablo no vino sino para matar y destruir. El enemigo te quiere robar el gozo si tú te lo permites. Por eso no podemos dar lugar al diablo, porque el diablo te va a devorar. Si tú pierdes el gozo, pierdes el gozo, vas a ser presa fácil del enemigo. Un cristiano debilitado, cuando no está en oración continua, cuando no está congregándose, cuando no está en el estudio de la palabra, es un cristiano débil en la fe y puede ser fácil presa del enemigo.
Uno de los personajes que yo escuchaba decía, de los predicadores, un predicador decía que muchas veces se sentía atacado por un demonio que lo intimidaba y lo hacía que entregara a Cristo, y siempre sentía esos ataques demoníacos, pero él venció esos ataques, dice que por medio de la relación con Cristo. El libro de Nehemías 8:10 nos dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estas palabras las vemos en Nehemías cuando Esdras le leía la palabra de Dios al pueblo de Dios que durante muchos años no escuchaban la palabra. Pues ellos se pusieron a llorar y se entristecieron, pero les dijeron, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Salmo 28:7 dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Mire, nuestro Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y cuando nuestro corazón confía en él, él se va a llenar de gozo nuestro corazón, y no vamos a permitir que nuestro gozo se pierda. Otra de las razones por la melancolía y la tristeza es la amargura. Cuando en tu corazón hay amargura y resentimiento y hay falta de perdón, cuando tú cargas con cosas del pasado, porque muchos de nosotros cargamos una mochila aquí que no hemos podido soltar, porque todavía recordamos cosas de nuestra niñez, de nuestra juventud, cosas de nuestro pasado, lo que nos dijo nuestra esposa ahora años, lo que dijo nuestro esposo, porque no tenemos, somos muy históricos. Siempre recordamos y no tenemos perdón. Nos hace falta de perdón para con las personas que nos han herido, con los que nos han hecho tanto daño. Y si tú todavía tienes esas heridas en tu corazón y si tu corazón no ha sido sanado, tú tienes raíz de amargura, de resentimiento en tu corazón. Alguien dijo una vez que la amargura y el resentimiento es como tomarte un veneno para ratas y esperar que la rata se muera. Pues muchos nos llenamos de amargura y resentimiento esperando que el otro se muera, pero el que realmente se está matando eres tú con el resentimiento y la amargura. Y eso que Cristo nos enseñó a perdonar. Él le dijo a Pedro que perdonaba 70 veces 7. Hizo una parábola de los dos deudores donde nos enseñaba con el Padre Nuestro, también nos enseñó. En Marcos 11, 25 y 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Porque si vosotros no perdonáis, Él tampoco os perdonará a vosotros. Mire, Cristo nunca nos manda algo a hacer que Él no haya hecho. Él nos manda a perdonar, pero porque Él primero perdonó. Él nos manda a amar, pero porque Él primero nos amó. Él nos manda a que estemos gozosos, porque Él estaba gozoso. Él dijo, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que déjame decirte que si tú no has perdonado, tal vez tú no has experimentado el perdón de Dios. Si quieres experimentar el gozo en tu corazón, no debes de tener raíz de amargura en él. Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No solamente te estás dañando tu vida y amargando, sino que estás contaminando a los de a tu alrededor. La mayor de las causas de la depresión, de la melancolía, de la profunda tristeza, son causas hereditarias. Causas hereditarias que según la ciencia y los médicos, esto no tiene cura. La depresión congénita que se hereda no tiene cura, dice la medicina y dice los científicos. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que sufren de depresión. He tenido la oportunidad de hablar con ellos. Aún yo sufro de depresión. Toda mi vida he luchado con la depresión. Mi abuelo, por parte de mi papá, se pegó 7 puñaladas y se tiró de un puente.
Mi hermanita de 13 años, tan solo 13 años, se pegó un tiro en la sien, se suicidó. Mi mamá muchas veces intentó suicidarse. No lo hizo porque la manteníamos dopada con medicina, medicamentos, pero ella misma confesaba que si no fuera por eso, ella se hubiera quitado su vida. Yo me intenté suicidar 2 veces, cortándome las venas. Es algo congénito, aún mis hijos lo pueden sufrir. Y la medicina dice que no tiene cura, pero yo les digo que en el nombre del Señor yo he sido sano, porque en Cristo hay poder de sanación y de salvación. Tal vez la medicina diga que no se puede sanar, pero yo sé que mi gozo no me lo robará nadie. Yo sé que aunque la adversidad esté al frente mío, donde que tenga que aún partir de este mundo, yo me iré gozoso para donde mi Señor. Para que un día mi Señor me diga, bien, siervo fiel, ven y entra al gozo de mi Señor. Tenemos que luchar, hermanos, por nuestro gozo, para que nuestro gozo no se pierda, para que el enemigo no se lo robe. Y aquellos hermanos que aún no lo han experimentado, tienen que luchar para que ese gozo esté en cada uno de nosotros. Leía un libro, que llevo muchos años estudiando lo de la depresión a causa de mi enfermedad, mi esposa también me ha ayudado a hacerlo. Pero leía un libro que dice, James Dobson escribe un libro que dice, cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y ese libro, lo primero que habla es de un joven médico que se alistó en la medicina para servir de tiempo completo al Señor. Y en medio de su estudio se comprometió para casarse con una joven también. Pero este joven no pudo terminar su medicina y faltándole 2 horas antes de morir, se casó con su prometida y murió de leucemia. Y hay cantidad de cosas en ese libro que uno no entiende y no se explica. Y yo sé que muchos de ustedes tendrán cosas que no entienden por qué pasan en su vida. O podrán decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa tantas cosas? ¿Por qué me pasa esto a mí? Aún pienso que hay hermanos que no les pasa casi nada y mantienen quejándose. Pero yo sé que la actitud de muchos es de quejarnos, hermanos. Siempre. Hermano, ¿cómo ha estado? No, ahí, hermano, ahí luchando, llevándola. No, hermano, es que esto está muy duro, es que, y lo duro que se va a poner, ¿cierto? Uy, nos moldeamos al mundo. Las mismas frases que el mundo escuchamos, las traemos a nuestra vida cristiana, a la iglesia. Hermano, ¿y cómo vamos a salir de esta? Esto está muy duro. ¿Y dónde está la fe en el Señor? Cuando decimos que es la fortaleza de nuestro Señor, que no es nuestra roca firme, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro ayudador. Muchas veces, como dice la palabra de Dios, este pueblo de boca me alaba, me busca, pero su corazón está lejos de mí. Pero un día terminando de leer este libro, me di cuenta que aunque pensemos que las cosas que Dios hace no tienen sentido, pues descubrí que Dios hace lo que hace porque Él quiere manifestar su gloria en nuestra vida. Eso es lo que Él hace, manifestar su gloria, que la honra y la gloria sea siempre para Él, y para eso fuimos creados, para darle honra, gloria y alabanza a Él. Ese es el propósito de nuestra vida. No nos mandaron a disfrutar la vida acá. Nosotros vinimos para darle honra, gloria, alabanza a Él, para alabarle, como decía el hermano, a pesar de nuestras circunstancias a nuestro alrededor, aunque no entendamos lo que pasa. Venimos a alabarle, a darle gracias a Dios, porque aún eso nos tenemos que gozar en nuestras pruebas, en nuestras circunstancias. ¿O solamente nos gozamos cuando estamos bien? O como decía Job, ¿recibiremos lo bueno y no recibiremos lo malo? Dios hace lo que hace para manifestar su gloria. Yo sé que este año fue un año muy terrible para muchos. Aún si tú buscas,
Si tú buscas en el Google, en el Internet, ves que las estadísticas de las personas yendo al psicólogo, al psiquiatra, han aumentado. Muchas personas se han suicidado. Uruguay es de los países con más alto índice de suicidio. Ha sido un año muy difícil para muchos. Pero créame que si los cristianos nos quejamos por esto, Cristo sufrió más y era inocente. Muchas personas, el índice ha crecido de personas que ya no pueden dormir. Y yo pregunto en esta noche, ¿qué es lo que te roba el sueño? ¿Qué es lo que te está robando el sueño? ¿O qué es lo que te está robando el gozo más bien? Debemos de esperar en nuestro Señor. David tuvo depresiones, se ocultó en una cueva. Elías también se ocultó en una cueva y allí lo encontró Dios. David pronunció estas palabras en el Salmo 41 y 2, dijo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y él oyó mi clamor y me sacó del hoyo de la desesperación. Si tú esperas, el Señor también te va a sacar a ti de ese hoyo de la desesperación. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Delicia a tu diestra para siempre. Cuando nos refugiamos en el Señor encontramos todo esto. Encontramos un gozo, un sumo gozo, como decía Santiago, tener por sumo gozo. Y cuando habla de sumo es porque está por encima. Cuando la palabra de Dios dice que Dios lo exaltó a Jesús sobre lo sumo, quiere decir que lo exaltó sobre todo reino. Así es mismo, un sumo gozo es un gozo inefable, me parece que dice la palabra de Dios en Pedro, un gozo inefable que tal vez el ser humano que no es espiritual no lo comprenda, pero nosotros como creyentes sí lo comprendemos, un gozo incomprensible, inefable, que nuestra mente no lo puede describir, como me decía la hermana en Uruguay, un gozo que no lo puedo, mis palabras no me pueden describir lo que yo siento. Pues eso es lo que debemos de sentir, hermanos. El apóstol Pablo es el mayor ejemplo de tener un gozo como creyente. El apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses, la cual la carta es llamada la carta del gozo. Pero la carta del gozo no se llama la carta del gozo porque los filipenses la recibieron con gozo y se gozaron y se alegraron. No, es llamada la carta del gozo porque el que la escribió estaba lleno de sumo gozo en su corazón. Y Pablo escribió la carta del gozo con un gran gozo en su corazón, estando preso, encarcelado, pasando tribulaciones, angustias, necesidades. Entonces, un claro ejemplo de que sí hay gozo en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias. Él nos decía en Filipenses: regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él no nos dice unas veces regocijen y otras no, siempre. En Tesalonicenses también nos dice regocijaos siempre, estar siempre gozosos, dicen Tesalonicenses. Ese debe ser nuestro despertar y nuestro acostar, estar siempre gozosos, hermanos. Yo no he visto el primer hermano que se acueste con hambre. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay que estar gozosos aún por el aire que respiramos, por el plato de comida que está en nuestra mesa. Darle gracias a Dios en todo momento. Pablo escribe en 2 Corintios 12:10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Miren todo lo que padeció, y aún esto no es ni siquiera de todo lo que podemos encontrar en el libro de Hechos, de todo lo que sufrió Pablo, apedreado, y creo que lo sacaron muerto, pero el Señor lo levantó de los muertos. Hay personas que dicen que no,
pero él fue apedreado hasta la muerte, naufragó, fue bajado por un canasto, huyó en persecuciones, pero por amor a Cristo se gozaba en sus debilidades, en sus afrentas, en sus necesidades, en sus persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es lo que dice Pablo, y ese es el secreto de Pablo, el amor a Cristo. No digamos el secreto de Pablo, ese es el amor, ese es el secreto del gozo, en gozarse por amor de Cristo. Amarnos, amarle a Cristo, es deleitarnos en Dios, en su palabra, en su camino. En su palabra y en su camino, cuando nos deleitamos en Él. Cuando le adoramos es cuando más nos regocijamos. La verdadera adoración consiste en alabar a Dios no importando el dolor que tú tengas o estés pasando, no importando las aflicciones que tengas. La verdadera adoración es darle gracias a Él, aunque tú pienses que tus oraciones no son contestadas, aunque tú creas que Dios está lejos y no está cerca de ti, que te has desamparado. La verdadera oración es adorarle, es venir a alabarle, aunque muchas veces no encontremos salida ni respuesta a todo lo que estamos pasando. La lucha por el gozo, hermano, debe ser permanente. Y yo quiero en esta noche hacerle la invitación, hermanos, porque escuché que en una ocasión, cuando Martín Lutero estaba deprimido, una monja se vistió de luto. Y Martín Lutero le dijo, hermana, ¿por qué está vestida de luto? Y ella le dijo, porque Dios ha muerto. Martín Lutero le dijo, no, pero es que Dios no está muerto. Y entonces le dijo, si no está muerto, ¿usted por qué tiene esa actitud? Hermanos, Dios no está muerto. Dios vive, nuestro Señor vive. Amén por eso, hermanos. Amén. Cristo vive, hermanos. Entonces, ¿por qué nuestras caras, nuestro ánimo no debe de caer? Como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Padre, Dios de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias porque en todo momento podemos darte la honra y la gloria que tú te mereces. Señor, queremos pedirte, Señor, que nuestro gozo permanezca siempre, Señor, que un día podamos entrar a tu presencia, deleitándote, Señor, deleitándonos en ti, en tu presencia, para que nuestro gozo sea cumplido, como dice tu palabra. Aún recuerdo las palabras del libro de Judas, donde dice que un día tú nos presentarás con alegría, con gozo delante de tu presencia. Gracias porque en esta noche sabemos que tú has hablado a nuestros corazones, Señor, y que a partir de hoy nuestro gozo debe permanecer siempre adentro, no importando lo que esté afuera, lo que haya en las circunstancias de nuestro alrededor, nuestras angustias, nuestras debilidades, Señor. Sabemos que en el nombre del Señor podemos ser sanos, podemos ser salvos y que tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio, Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, no tenemos más a dónde ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Te alabamos, te glorificamos y que toda la honra, la gloria y el poder y el reino sea para ti siempre. Amén. Muchas gracias.